sexóloga favorita, ¿cómo estás? Pues feliz de la vida, como Buenos siempre, días. de verdad, Pam, Lili, Gaby. Y bueno, pues esto queda entre chicas, pero es muy importante que también los hombres conozcan estos detalles del uso del brasier. Sí, señor. Y un poquito de su origen, porque de dónde viene el brasier. Sí, oye. Se le adjudicaba como siempre a un hombre y que se apellidaba brasier, y esto es mentira. No, Ay, pero en ¿por qué? realidad fue inventado en Estados Unidos por una mujer en 1914. Esto es muy interesante. No tan antiguo entonces. el En uso del realidad no, brasier. estamos hablando, antes se usaban los corsés. Eso te iba a decir. Es, digamos, como la evolución Pero del hasta corsé. acá. ¿Se acuerdan que el corsé, bueno, además de que apretaba, había algunos incluso que apretaban el pecho, Ajá, quedaba que lo arriba. aplanaban Sí, completamente, porque la idea es que fuera como protuberante hacia arriba, pero no importaba, ni siquiera se pensaba en la salud del pecho, sino simplemente en la manera en que se tendría que ver o no ver según el tiempo. Pero bueno, esta mujer lo crea en este año y además, bueno, a partir de hacer unas telitas que las amarra de una manera muy particular y hacía que en un momento determinado un vestido con mucho escote no diera a conocer la ropa interior. Entonces, bueno, se popularizó y todo el mundo le pedía que si le hacían uno, en fin, hasta que una gran marca dijo, de aquí soy, entendió que esto era algo que podría ser como un buen negocio y finalmente el brasier fue evolucionando a partir de entonces. Después de la Segunda Guerra Mundial, además, bueno, después de la Primera Guerra Mundial, las mujeres dejaron sus corsés porque de ahí sacaban el metal para la creación de muchas armas. Se descorsetaron con el propósito de dar toda esa herramienta para hacer la guerra y ellas entonces empezaron a utilizar el brasier, que en su origen no utilizaba ningún metal. Estaban hechos de telas, No de tenían telas de varillas. algodón, no tenían varilla. Que debieron quedarse así. Entonces, ¿Cómo bueno, incomodan? pero bueno, incomodan, pero también esto ha ido evolucionando. Sí, Las así varillas es. originalmente eran de metal muy duro que lastimaba muchísimo y hoy por hoy, bueno, pues